¿Qué álbum es más genial para ti, Robert Soul o Revolver? No hagas eso. Ay, estamos totalmente en la música. Bueno, a ver. Robert Soul es el álbum en el que los Beatles dicen: ¿se acuerdan que éramos un grupo de pop, así como tantos grupos desechables de toda la historia, como Herman's Hermits y como Jerry and the Pacemakers y como todos esos grupos, o como Rory and the Thunderbirds, todos los grupos que eran absolutamente desechables, llegaban a tener un éxito y ya, era la repera, y luego pues, había que irse a su casa y aprender otra vez el oficio de carnicería del abuelo, porque en la música no tenías futuro. Eso eran los Beatles en los primeros discos. Y en Robert Soul llegan y dicen: es que aparte somos músicos. Y aparte vamos a revolucionar el rock. Robert Soul es una maravilla en ese sentido. Pero Revolver es la revolución en marcha. Revolver además es donde ya su interés por la experimentación en el estudio con cintas que se mueven al revés, con solos mucho más complicados, con la música indostana incluso, etcétera, florece. Yo creo que independientemente de que Robert Soul es un hito importantísimo y que canciones como Norwegian Wood simple y sencillamente no se pueden pasar por alto en la historia de la música, más de que a mí me sirvió para aprender que existían los modos y no solamente las escalas mayores y menores tradicionales. Revolver probablemente es un disco mucho más profundo, mucho más llamativo, mucho más... ahora ya puedo hacer exactamente lo que me da la gana, porque en Robert Soul demostré que podía salirme del carril de la industria musical de aquel momento y podía salirme del carril y seguir vendiendo discos. Entonces, como seguí vendiendo discos, me dijeron: ¿y qué más quieres hacer ahora? Pues ahora voy a hacer esto. Vale, hazlo. Robert Soul fue el amanecer, pero el día de Sol es Revolver y Sgt. Pepper's, por supuesto. Pero sí, ¿no? De esos dos álbumes yo creo que me quedaría con Revolver.